Ahora que nos quedamos solos, puedo contarles el viaje de René Quellier a Tombuctú. Saben ustedes que durante siglos muchos aventureros europeos hablaban o soñaban con una ciudad rica, prohibida y misteriosa que quedaba allá en el centro del África, dentro de lo que hoy es Malí. Estamos hablando de Tombuctú. Muchos de estos soñadores citaban antiquísimos relatos de viajeros que aseguraban que vivía por allí un gran rey en un suntuoso palacio y que los creyentes, musulmanes, rogaban allí en una mezquita construida en oro. Además, la ciudad que describían era inmensa, con universidades, con las mejores bibliotecas del mundo. Varios europeos habían viajado, pero ninguno había regresado con vida para poder contar acerca de las riquezas y la belleza de aquel lugar. La ciudad había sido fundada por los Tuareg, esos tipos que andan ahí por el desierto asaltando a los que corren la París-Dakar. Allá por el año 1100, estaba cerca del río Níger. Tombuctú era el punto de entrada al desierto en la ruta transsahariana de norte a sur. Allí se reunían los camelleros tuareg, quienes comerciaban con la sal que traían del Mediterráneo y la intercambiaban por oro, fruta y pescado con las tribus negras que poseían esos bienes en abundancia. La presencia de oro, sumado al hecho de que no se permitía la entrada a la ciudad de los no musulmanes, originó las más tremendas leyendas sobre la ciudad. El primer europeo que logró entrar fue un tipo que se llamaba León el Africano. Era musulmán, granadino. Estuvo en Tombuctú en la primera mitad del siglo XVI. El primer europeo no musulmán fue un explorador escocés, Alexander Lane, que salió de Trípoli en febrero de 1825, con intención de estudiar la cuenca del río Níger, y llegó en 1826 y lo obligaron a que se rajara. Y después, para completar el asunto, lo asesinaron. Así que no llegó. Ahora bien, vamos a René Quellier. Había nacido en Francia en 1799. El viejo era panadero, pero su hijo nunca lo conoció como hombre libre porque estaba en cana por haber robado, completamente borracho, unos centavos en una taberna. La madre de René vestía siempre de negro, era una mujer flaca y lúgubre, que mientras bordaba se la pasaba pronunciando el nombre de su marido. Mi marido, mi marido, mi marido. El panadero se murió en la cárcel en 1808, un año antes de lograr la libertad. En fin. Al año siguiente murió la vieja, así que René quedó huérfano cuando recién tenía 10. Por aquellos tiempos, Napoleón daba un gran impulso a la marina francesa y el pibe andaba por ahí mirando los astilleros. Fue a la escuela, fue buen alumno porque la abuela lo ayudó. Después trabajó como zapatero, leía. Un día leyendo un libro supo de la misteriosa Tombuctú. Además de los detalles que hemos citado al comienzo, René leyó que 7 montañas rodeaban el paisaje, que un río arrastraba montones de oro y que hormigas gigantes llevaban las pepitas a sus hormigueros. Chau, dijo el tipo, voy. A orillas del Níger se escondían fabulosas riquezas y allí se alzaba la urbe más grande que Dios había creado. René Quellier quiso partir hacia Tombuctú. El 27 de abril de 1816, con solo 16 años, un par de zapatos que había hecho él mismo y unas pocas monedas, partió como ayudante de cocina a bordo del Loire
que era un barco, a Saint-Louis de Senegal. Ni siquiera a Tombuctú, ni sabían dónde quedaba. Cuando llegó ahí a Saint-Louis, empezó a averiguar. Che, dice, ¿cómo se puede hacer para ir a Tombuctú? Mire, empezó a oír de todos los desastres que habían padecido los antiguos expedicionarios, ¿no? El tipo no se amedrentó, se quedó allí varios años. Empezó a aprender el árabe bambara tamachek, que es la lengua de los tuaregs, y otras del desierto, y las aprendió a la perfección. Leía el Corán fluidamente para atrás y para adelante, y repetía versículos enteros de memoria. Bueno, se presentó ante el barón Roger, un tipo que había hecho fama en aquellas costas. El barón le dijo que financiar una expedición era una locura, pero que el día le dijo, mire, yo voy a ir solo. No tiene nada, no necesito arma, ni escolta, ni camellos. Una vestidura árabe, un poco de guita y ya está. René tenía pensado hacerse pasar por musulmán y en adelante se hizo llamar Abdala. Se disfrazó, tuvo que representar un papel y no debía abandonarlo ni por un instante. Si ahí te descubrían que estabas disfrazado, te mataban. Inventó una historia, dijo que había nacido en Alejandría, que era hijo de padres árabes, que había sido raptado a Francia por los ejércitos de Bonaparte, que se había escapado, qué sé yo. El caso es que recién en abril de 1827, 10 años después de su llegada a Senegal, después de preparativos, estudios, expediciones en las cercanías, etcétera, partió rumbo a Tombuctú. Llevaba dos brújulas, qué sé yo por qué, un botiquín, una sombrilla, muy bueno esto. Su plan era unirse a cualquier caravana, o sea, un gran plan para haberlo preparado durante 10 años. Y se metió nomás en medio del desierto. A cada uno que encontraba le contaba la historia. Mire, yo nací en Alejandría, de padres, y por ahí se equivocaba. Bueno, padeció 1000 problemas. En medio del viaje le llegó el mes de Ramadán. Como no sabía muy bien el régimen de ayuno, se equivocaba. Bueno, el 13 de junio, no sé de qué año, se encontró con un río enorme, y ese era el Níger, del cual, según se decía, ningún europeo había traído noticias. Es decir, se decía que ningún europeo había dicho nada. Cuando llegó a la estación de las lluvias, avanzó bajo el agua, dormía sobre el suelo mojado. Para no resbalar sobre la tierra se sacaba la sandalia, pero se lastimaba los pies, sufría y sufría y sufría y sufría. Cada vez que atravesaba una aldea, la blancura de su piel suscitaba un gran asombro y la longitud de su nariz también. Bueno, un día empezó a sentir grandes dolores en la mandíbula y vio que la piel del paladar se le estaba despegando. Hay que estar. Te duele la mandíbula, te metes el dedo y ves que se te caen cachos de paladar. Tenía lo que se llama el escorbuto, el beriberi, ¿no? Un hombre llamado Baba lo salvó con pedazos de una madera hervida que él debía ingerir todos los días. Cuando encontraba gente con quien proseguir el recorrido, andaba, caminaba un rato. A cada rato se escondía para arrancarse pedazos nuevos de paladar. Escribió: retiré yo mismo de mi paladar un hueso que creí que se comunicaba con el cerebro. ¿De dónde sacó esa creencia? No lo sé. Cada mañana crecía la esperanza de encontrar Tombuctú. Cada vez oía más seguido el nombre de la ciudad. Un día llegó a Gené, una aldea de unos 10.000 habitantes, junto a un río circulado por miles de piraguas. Allí contó otra vez su falsa historia y al final embocó a un tipo, un jerife, que tenía una barca que iba a Tombuctú. Discúlpeme.
lo sobornó regalándole la sombrilla y lo llevaron. Cada tanto los detenían los tuareg, que dominaban el río y cobraban una especie de peaje que subía o bajaba según el color de la piel del viajero. Digamos que si encontraban un blanco, el precio era la vida. Así que los acompañantes de René, en vez de mostrarlo en los peajes, lo escondían abajo de la mercadería, qué sé yo. Pudo pasar, y el 19 de abril de 1828 llegó al puerto de Tombuctú. ¡Bien! Por fin, dijo René Quellier. Empezó a correr en busca de palacios, techos, mezquitas de oro y cientos de miles de habitantes. No había un pomo. La ciudad era un amontonamiento de casas de tierra, todas mal construidas. Las calles estaban desiertas, eran las más tristes que había visto en su vida. Pero había vestigios de una antigua opulencia. Vamos, se pegó un desengaño atroz. La gente del lugar le habló de una ciudad que era esa misma, que en la Edad Media había brillado con toda su gloria, su universidad, su biblioteca, sus mercados, sus palacios. No hay nada, bueno, flaco. Lo sacaron todo. Lo que había, lo sacaron. René Quellier tomó una gran cantidad de notas, dibujó la ciudad, le salió más o menos, y dice, me vuelvo, y se volvió a Francia, para dar testimonio, por lo menos para decir a los demás que no fueran. Ahora bien, era imposible retornar por el mismo camino, tuvo que irse por otro lado, el regreso fue terrible. Llegó a una ciudad, Fez, que era accesible para los cristianos, pero como él se hacía el musulmán, lo trataban mal. Después se encontró con un cónsul francés, un tal Ismail, y lo pudo mandar a Tánger. Y allí tuvo mejor suerte. Volvió. Encontró al cónsul francés en Tánger, un señor de Laporte, que era de la Sociedad Geográfica de Francia. Volvió. Llegó a Tolón. La Sociedad Geográfica de París le hizo entrega de 10.000 francos que había como recompensa al que regresara de Tombuctú con una descripción del lugar. Bueno, y publicó una narración, se llama Diario de un viaje a Tombuctú. Breve. La publicación le dio un gran renombre y describió de modo detallado la ciudad, advirtiendo que de verdad, ojo, lo primero que dice, guarda, que es un garrón. Igual vivió bien porque con el premio que le dieron se compró una granja, se casó, fue padre de 4 hijos, se murió a los 39 años por las duras pruebas sufridas que le habían arruinado la salud. Imagínate que se te caiga el paladar, no puede ser bueno. Estás ahí lo más tranquilo con tus hijos y se te empieza a caer el paladar. No se lo deseo a nadie. En el censo de 2012 dicen que hoy viven en Tombuctú 35.000 personas. Hoy en Tombuctú estuvo soleado, hicieron 41 grados de temperatura y la humedad fue del 3%. Hemos glosado este viaje de René Quellier, un hombre que marchó 10 años detrás de un sueño para encontrar solo un desengaño. Y en realidad, esta charla está dedicada a todos los que van a buscar algo y no lo encuentran. Esa es nuestra vida. Buscar y no encontrar. Marchar hacia la decepción por un largo y sinuoso camino.